Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Esta semana pasada, una joven se acercó y me preguntó por qué razón decimos que Dios es omnisciente. ¿Y qué quiere decir? Pues omnisciente, le expliqué, quiere decir que lo sabe todo. Bueno, me pregunta, ¿y si lo sabe todo, por qué razón tenemos que rezar o orar si ya lo sabe, ¿no? Y sin entrar en una explicación filosófica muy grave o muy extendida, es el Dios personal, o sea, el Dios interno de cada uno de nosotros, sufre una transformación a medida que vamos creciendo, a medida que vamos desarrollándonos, a medida que descubrimos nuevas cosas, nuevos rincones en nuestro pensamiento. ¿De dónde vienen esos rincones? Rincones a veces oscuros. Vienen de traumas de nuestra niñez. Porque su siguiente pregunta fue: ¿qué culpa tiene un niño o una niña de 3, 4 años de sufrir un abuso de algún tipo, verbal, etcétera? ¿Y por qué Dios lo permite? Bueno, todas esas cosas están resultando ahorita saliendo de la mentalidad de muchos millennials. Muchos están retirándose de la iglesia con toda la razón, ¿verdad? Porque pues no hay alimento al intelecto actual. Estamos en el tercer milenio y vamos 23 años en el tercer milenio y todavía queremos aplicar pensamientos medievales a la sociedad, lo cual no se aplica, no sucede. Mi explicación de hoy es sobre un tema que me llamó mucho la atención hace muchos años y que poco a poco fui descubriendo que es una realización individual la que tenemos si vamos a creer en Dios o no creer en Dios, o cualquier avenida que tomemos para dar la explicación a lo que sucede en nuestro alrededor o a nosotros mismos. Estamos viviendo en una época muy avanzada, que avanza demasiado rápido también, y que ciertas filosofías del siglo pasado no se aplican. Pero quizás le podemos dar sobre la luz de esto, ¿no? Uno de los shows, de los libros y en película también, muy exitosas, tiene que ver con brujería, con magia, ¿no? ¿Y por qué razón tienen esa difusión? O sea, ¿por qué razón los jóvenes, como el Harry Potter, por qué razón se hizo tan popular? ¿Qué llama la atención? Pues llama la atención de algo que tenemos que superar. Todos los que sufrimos trauma de niños, o sea, que hubo alguna cosa que nos marcó en nuestra niñez, desarrollamos, ya sea si es mujer, desarrolla un tipo de percepción que se puede denominar como mentalismo femenino, que sería una brujería, una mujer que le busca solucionar los problemas, pero los internaliza y cree que hay cierto poder al cual puede apelar para que le dé la solución. Perdón. El hombre es lo mismo. El hombre tiende a querer descubrir la magia de las cosas. El mentalismo fue muy popular en México por varias décadas. Practicado por un partido político que ya no está en el poder y que no creo que vaya a regresar al poder precisamente por eso, porque limita pues el desarrollo humano. El mentalismo te dice que todo lo puedes hacer porque tu mente humana es superior a cualquier cosa. O sea, no tienes que ir a la universidad, no tienes que leer nada, tú nada más concéntrate, piénsalo y lo vas a lograr. Ese tipo de pensamiento mágico no es bueno en una sociedad para que se desarrolle una sociedad civilizada, en la cual poco a poco van a existir menos y menos leyes, pero más y más reglas de conducta.
Entonces, las leyes son instituidas para ayudar a la conducta humana a cambiar y a ser más civilizado. Quizás no fue el tema que los romanos tenían en mente, pero poco a poco lo vamos descubriendo a medida que estudiamos la historia, que nos estudiamos a nosotros mismos. Entonces, uno de los podcasts que yo hice no hace mucho tiempo, el autoconocimiento, por qué es necesario tener idea de qué hay dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? Como yo siempre hablo de cosas personales porque pues, es lo que domino mejor, claro. Mi hijo el mayor, que sufrió mucho, pues, traumas en su niñez, para superarlo se automedicó, o sea, empezó a usar drogas, primero marihuana, después heroína, y nosotros tuvimos que estar como familia en terapia por más de 12 años, todos juntos. Pero algo que le falta a la terapia es que no únicamente la persona que está llevando el peso de aquel trauma es necesario que esté ahí, sino que también la gente a su alrededor que también tenga que reconocer que fue parte de ese trauma, ¿no? Entonces, en una de mis explicaciones a mi hijo tuve que sincerarme, le decimos nosotros desnudarse psicológicamente. O sea, me tuve que quitar la fachada, la cara dura de padre y explicarle a él que traemos, aparte de traer lo que conocemos, lo que aprendemos de lo que nos rodea, muchas veces puede ser percepciones que traemos porque éramos bebés y nos expusieron a una película con cierto trama, o éramos bebés y nos expusieron a ciertas cosas que sucedían a nuestro alrededor, escuchábamos discusiones de los padres, etc. Pero aparte de lo que nos rodea, que nos forma, hay de perdido un 50% de la memoria del ADN, que esto se hace muy popular en muchas religiones, citarlas. Pero realísticamente así es. Le expliqué a mi hijo que, aparte del trauma que traemos de niños, traemos esa memoria, y que en mi familia él traía lo de mis abuelos. Tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno, los dos durante su vida, tuvieron que quitarle la vida a otro ser humano. Y eso es muy difícil de luchar dentro de uno mismo, ¿no? El deseo de arreglar un problema con más violencia, quizás hasta la muerte. Y claro, eran otros tiempos, decimos nosotros. Aunque hay un grupo de estudios de las escrituras que dicen que no, que los testigos de Jehová dicen que la violencia no está permitida a ningún nivel. Incluso no dejan que vayan sus jóvenes a la guerra. Pero yo en lo personal sí pienso que en caso de una guerra, usted tiene el derecho a defender su propiedad, su dignidad, su familia. Y si es necesario, ¿verdad?, quitarle la vida a otro para poder seguir sobreviviendo, para que su familia sobreviva, está bien. Pero no podemos andar buscando por ahí la oportunidad de hacerlo. Eso no se puede andar buscando. Si nos metemos a un mal negocio sucio, ¿verdad?, es buscar esa oportunidad. Si nos metemos de policías, de miembros del ejército, y ya estamos buscando esa oportunidad ya sea de que nos quiten la vida o de quitar la vida a alguien. Porque son necesarias ese tipo de cosas en la sociedad en la que vivimos, la cual hacemos la lucha de transformarla, pero es una transformación lenta. Pero reconocer eso de nosotros mismos y platicárselo a nuestros hijos es otro nivel, es otra cosa. Es algo que no únicamente te ayuda a ti a madurar emocionalmente, pero te ayuda también a reconocer que todos juntos podemos lograr una solución. Y no es un problema nada más. La solución de la evolución del ser humano no es un problema nada más, es algo global. Entonces, hay tendencias en varios países, como aquí en Estados Unidos, de querer hacer una sociedad que se separa del resto del mundo. Y hay un grupo que lo persigue, y ese grupo que persigue ese tipo de separación del resto del mundo son los que apoyan a Donald Trump. Lo cual me parece, pues sí,
No sé si hasta cierto punto retrógrado, pero sí no es un avance al que le tiramos nosotros los seres humanos, que queremos compartir y ser parte de toda una humanidad, pero no nos dejan, ¿verdad? El nacionalismo mexicano tampoco nos está ayudando muchísimo, porque pues todo es de México nada más. México lo tiene que administrar, no puede haber intervención de otros países, etcétera, etcétera. Y la seguridad del ser humano es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es muy importante. Pero decimos, ¿no?, como ya dije en un principio, que en ocasiones nuestros antepasados tuvieron que quitarle la vida a alguien. Entonces, ¿cómo justificamos esto? ¿Qué transición es la que estamos buscando? Es una transición de conciencia. Es una transición de no regularizar las conductas por religión, por interpretación de un libro mitológico, pero más bien por lo que sucede dentro de nosotros. No queremos que suceda esto a nuestras familias, que no le pase a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que le sucedió a aquellas personas que perdieron la vida, ya sea porque estaban en un lugar equivocado o estaban en un grupo equivocado. Aun sin embargo, es difícil buscar estas soluciones. Entonces, tenemos que buscar el trauma. ¿Cuál fue el trauma que nos llevó a tomar decisiones que nos acomodó en el lugar en la vida en la que podemos perder la vida o podemos estar a punto de quitarle la vida a otra persona? Esa es no una solución. Es una búsqueda interna de ese trauma para poder ayudarlo a quizás a conquistarlo. No lo vamos no vamos a quitar completamente de nuestras vidas, pero conquistarlo sí, estar conscientes a cada momento que podemos tomar una decisión basada ya sea en el miedo que nos provocó aquel trauma o basada en el placer que nos provocó aquel trauma, y es un placer emocional, o quizás basado simplemente en que nos metimos en un ciclo y cada grupo de años lo hacemos, 5 años, 7 años, hacemos una solución y le buscamos una solución a un problema y encontramos que esa salida es quizás en ese momento la mejor porque ya estuvimos haciendo decisiones que nos llevaron a ese punto. Y sin sanar el trauma, sin verbalizarlo, sin lograr que nuestro grupo más cercano, nuestra gente que nos rodea, nos comprenda, no nos entienda, porque obviamente no nos va a entender, pero que nos comprenda para que sepa que estamos luchando no únicamente contra memorias de nuestros antepasados, sino también contra memorias que a lo mejor, o quizás situaciones que nuestra mente no registró en su momento. Por eso les recomiendo a personas que se sienten con el deseo de hacer cosas que pueden pasar o cruzar el umbral, ¿verdad? Si alguien llega y dice, tengo ganas de asesinar a alguien, entonces hay que decirle, ¿sabes qué? Tienes que ir a terapia, o sea, tu situación es difícil, no es algo que puedes conquistar tú solo. Quizás en ocasiones la depresión y la ansiedad pues son cuestiones de químicos. Mi hijo el menor tiene un poquito de ansiedad sobre su vida, pero pues está demasiado joven, tiene demasiada responsabilidad en su trabajo, entonces tiene que buscar la forma de conquistar eso. Pero si es un problema químico, pues tiene que ver a un psiquiatra, no sé. O esas cosas tuvieran que ser lo normal para nosotros buscar ayuda. Buscar ayuda, eso debe ser lo normal. Pero ¿por qué razón dije en un principio que cuando tenemos traumas las mujeres creen que son brujas y los hombres creen que son magos? O creemos, ¿verdad? Pues porque es más fácil escaparte de la realidad que enfrentarte a la realidad. Incluso muchos de nosotros buscamos el refugio en la Biblia. Yo estuve estudiando la Biblia por años hasta obtener un doctorado en estudios bíblicos y que religiones y que los mormonismo y que la cienciología. Leí el libro de genética. El libro de genética me fascinó. Es un libro extraordinario. Desgraciadamente la religión que surgió de ahí no lo es. Entonces tuve que tener esos encuentros en la vida real con mi hijo el mayor, con mi familia, conmigo mismo, con 7 años de estar en Alcohólicos Anónimos, para decirte el día de hoy, tú tienes que buscar la solución, pero no estás solo. Somos muchos los que pudiéramos darte una palabra de aliento. Y espero que esto sea
o así, en esa forma, ¿no? Muchas gracias por escucharme a través de esta estación de radio y por seguir los pasos en Detrás de la Trinchera. El día de hoy voy a enviar un saludo hasta Guerrero, Chihuahua, a la familia de un amigo que tuve allá en la primaria, que también incluí un poquito de su historia en mi libro de Agua y Pinole, en venta en Amazon.com. Ricardo Ontiveros, a la familia de Ricardo Ontiveros, que en paz descanse. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.